medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma. Esta es la forma en que se resume la información cuando trabajamos con una variable numérica. Existen, por supuesto, diversas medidas para resumir la información. Vamos a presentar las más importantes, las que participan en el análisis estadístico, las que verdaderamente importan. En cuanto a medidas de tendencia central, veremos la media, mediana y moda. En medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza y el error típico. En las medidas de posición, veremos los percentiles, cuartiles y deciles. Finalmente, en cuanto a las medidas de forma, hallaremos los valores y los interpretaremos para la asimetría y la kurtosis, llamada también apuntamiento. En nuestra matriz de datos disponemos de 4 variables numéricas. Vamos a hallar una de estas medidas de resumen para cada una de ellas. Así, presentaremos las medidas resumidas para la variable edad con las medidas de tendencia central, para la variable peso con las medidas de dispersión, para la variable talla con las medidas de posición y para el índice de masa corporal con las medidas de forma. En nuestra matriz de datos vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Comencemos por el primero, Edad. Trasladamos y en Estadísticos vamos a seleccionar Media, Mediana y Moda. Continuar, Aceptar. Los valores de la media, mediana y moda han sido calculados en 28,63, 28,00 y 27 para la variable edad. A continuación, las medidas de dispersión para la variable peso. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Restablecemos, esta vez seleccionamos la variable peso y en estadísticos escogemos la desviación típica o estándar, que son sinónimos, la varianza y el error típico de la media. Continuar, aceptar. La desviación estándar para la variable peso es de 10,01. La varianza es el mismo valor pero elevado al cuadrado. Y el error típico de la media corresponde a la variabilidad de su valor medio. A continuación, las medidas de posición para la variable talla. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Restablecer, trasladamos talla al casillero de análisis y en estadísticos vamos a seleccionar primero los percentiles. Nos están solicitando el número 5, 25, 50, 75 y 95. Habilitamos la casilla de percentiles y seleccionaremos o añadiremos el 5, 25, 50, 75 y 95. Continuar y aceptar. Tales percentiles son: para el percentil 5, 1,6, y así para el resto de los percentiles. El 95, por ejemplo, es 1,7. Vamos ahora con los cuartiles 1, 2 y 3. En el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Seguimos trabajando con la variable talla y en estadísticos ya no queremos los percentiles, sino ahora los cuartiles 1, 2 y 3, que son todos.
continuar y aceptar. Entonces el primer cuartil, denominado percentil 25, es 1,67, el segundo cuartil 1,7 y el tercer cuartil 1,72. A continuación, los deciles 4, 5 y 6. En el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Seguimos trabajando con la talla y en Estadísticos deshabilitamos los cuartiles y vamos a seleccionar puntos de corte para 10 grupos iguales. Cuando dividimos a la población en 10 grupos, estamos hablando que los valores límites entre grupo y grupo se denomina decil. Nosotros necesitamos solamente el 4, 5 y 6, pero el software nos va a hallar todos, nosotros tendremos que escogerlos. Continuar y aceptar. Bien, acá están los 10 deciles. Nosotros solamente queremos el cuarto, quinto y sexto. Finalmente vamos a hallar las medidas de forma para la variable índice de masa corporal. Vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Restablecemos y trasladamos la variable índice de masa corporal. El software a veces se toma su tiempo porque además de calcular los estadísticos que nosotros le solicitamos, también nos muestra una tabla de frecuencias. Si desean pueden deshabilitar esta opción para que únicamente les calcule los estadísticos que están solicitando. Sobre todo porque hallar una tabla de frecuencias para datos numéricos no tiene ningún sentido. Las frecuencias han sido establecidas para la descripción de variables categóricas y en este momento estamos trabajando con variables numéricas. Vamos a estadísticos y seleccionaremos las medidas de asimetría y kurtosis. En buena cuenta hemos ya visto estos 4 casilleros que nos permite calcular el software estadístico PAS-U, que antiguamente se denominaba SPSS. Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. Continuar y aceptar. El cálculo en este caso se ha realizado de una manera más rápida porque estamos suprimiendo la tabla de frecuencias. Ahora sí vamos a trasladar toda nuestra información a esta hoja para dar su respectiva interpretación. Vamos con las medidas de tendencia central para la variable edad, media, mediana y moda. Aquí tenemos estos valores. Media, mediana y moda. Luego las medidas de dispersión para la variable peso. Desviación típica o estándar. Varianza. Y error típico de la media. Ahora los percentiles para la variable talla. Percentil 5. $25. 50. 75 y 95.
Enseguida los cuartiles 1, 2 y 3. Los cuartiles 1, 2 y 3 son precisamente los percentiles 25, 50 y 75. El segundo cuartil y el tercer cuartil. Ahora los deciles 4, 5 y 6. Los deciles 4, 5 y 6 son precisamente los percentiles 40, 50 y 60, porque hemos dividido al grupo en 10 partes. Finalmente, las medidas de forma para el índice de masa corporal. El valor de la asimetría, y el valor de la kurtosis. Comencemos a interpretar. Vamos a utilizar solamente dos decimales. La edad promedio de estas personas evaluadas es de 28.63 años. El promedio se obtiene como cuando obtenemos un promedio de calificaciones. Sumamos todos y lo dividimos entre el número de individuos, que en este caso eran 60. La mediana, 28 exactamente, es el valor que divide a la población en dos. Entonces, a partir de 28, la mitad se encuentra hacia abajo y la mitad hacia arriba. Estos dos valores son bastante cercanos. En una distribución normal debieran ser iguales. Y la moda, 27 años. Significa que la edad más frecuente en este grupo evaluado es de 27 años. No olvidemos colocar las unidades, puesto que estamos hablando de la variable edad. Ahora el peso. Trabajemos solamente con dos decimales. Vamos a reducir esta gran cantidad de números que nos ha otorgado el software. Y la desviación estándar lleva las unidades de la variable, kilogramos. La varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado, por lo tanto debiera ser kilogramos al cuadrado. Aunque no es interesante su interpretación, se utiliza mucho en el cálculo de análisis estadístico. La desviación estándar implica decir cuán dispersos están los valores respecto de la media o del valor medio. En este caso es de 10 kilogramos. Este es el valor, el cuadrado de la desviación estándar. Y el error típico también lleva las unidades de la variable original, kilogramos. Este es una dispersión, pero para la media, para el valor medio. En cuanto a las medidas de posición para la variable talla, también tiene que llevar sus unidades. En este caso son 1.64 metros. Quiere decir que quienes se encuentren por debajo de este valor, pues son demasiado bajos. Colocaremos las unidades a todos los percentiles, igual que para los cuartiles. Y notemos una situación, que el percentil 50 es el mismo que el segundo cuartil y es el mismo que el quinto decil. De hecho, a este valor que se encuentra exactamente en el medio se le llama también mediana. Entonces el percentil 50 es sinónimo de mediana, es sinónimo de segundo cuartil y es sinónimo de quinto decil. Los percentiles dividen a la población en 100. Los cuartiles dividen a la población en 4. Y los deciles dividen a la población en 10. Hablando de las medidas de forma para el índice de masa corporal, anotaremos solamente dos decimales.
y notamos que los dos valores son positivos. Las medidas de forma requieren de ampliar un poco más sobre sus conceptos. Por ejemplo, hablando de asimetría. La asimetría puede ser hacia el lado derecho. Quien determina hacia dónde es la asimetría es la cola de la distribución. Entonces, si el valor de la asimetría, del coeficiente de asimetría, como lo es en este caso, es positivo, entonces la asimetría es derecha. Si el valor de la asimetría, del coeficiente de asimetría, fuese negativo, entonces la asimetría sería izquierda. ¿Por qué decimos que es izquierda? Porque la cola se va hacia la izquierda. La medida de asimetría en una distribución normal debiera ser 0. Esto quiere decir que es una campana simétrica, que las dos colas son del mismo tamaño. En este caso, en nuestro ejercicio, por haber obtenido un valor de asimetría derecha positivo, diremos que es una asimetría derecha. En el caso de la kurtosis, a veces las distribuciones son muy alargadas, denominadas leptocúrticas, y en ese caso el coeficiente nos sale positivo. Otras veces son más bien aplanadas, con mucha dispersión. El coeficiente será negativo, pero si la campana tiene una altura proporcional, entonces se dice que es mesocúrtica y el coeficiente de kurtosis será 0. Quiere decir que es una distribución normal. En nuestro caso, el valor de la kurtosis es positivo, por lo tanto, nuestra distribución sería leptocúrtica. Anotamos aquí entonces leptocúrtica. Los valores de asimetría y apuntamiento varían entre 0 y 1. 0 es lo ideal. Pueden ser positivos o negativos, de acuerdo a los ejemplos que hemos planteado. A continuación, lo que voy a hacer es alterar aleatoriamente algunos de los valores de la edad, del peso, la talla y el índice de masa corporal, de manera que los valores que tú calcules no sean exactamente los mismos. Esto quiere decir que lo que me vas a enviar ahora para este ejercicio es esta hoja en Word, con los valores de medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma, en base a estos 60 casos que yo voy a alterar a propósito, para que los valores o los resultados no sean los que se han anotado aquí.